semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con la frase de Nuria Esper, que es actriz y directora, y dice: la lectura para mí es algo así como la barandilla en los balcones. Una barandilla es aquel soporte que te permite asomarte, ver el mundo y que te da seguridad. La lectura es eso, que te permite ser creativo y más, ver posibilidades, lanzarte y visualizar y darte ese soporte. Y miles de más oportunidades para aprender, enfrentar y comprender de la vida. Bien, vayamos con nuestro aparador literario. Esta semana tenemos a un extraordinario escritor. Es uno de mis consentidos, de mis lecturas consentidas, digo varias de sus obras, pero tenía una manera muy peculiar. Y ahorita te lo voy a decir, bueno, te voy a ir diciendo porque te voy a ir guiando en sus datos. Bien, en nuestro aparador literario tenemos a Henry Charles Bukowski, un escritor estadounidense nacido en Alemania, que nace un 16 de agosto de 1920 y muere un 9 de marzo de 1994. Él es representante del realismo sucio, de los no pioneros, pero sí de los que fueron haciendo brecha de la generación beat. Y también debo decirte que su búsqueda obviamente era enfrentar esa realidad que ya no era solamente verla como una fotografía, sino experimentarla, ir con ella, buscar en ese fondo opaco de la humanidad. Por eso él tiene una visión extraordinaria y considerado como representante del realismo sucio por sus excesos en cuestión del alcohol, de la pobreza y de la bohemia. Una vida totalmente al máximo, ¿sí?, en el sentido de la búsqueda del espíritu más puro en esos sectores sociales, en esa vida y en esos grupos que existen y que a veces quedan fuera, que no creemos que haya algo así. Charles Bukowski le dedica más de una década a ser cartero y de ahí surge, obviamente, con este oficio, una de sus obras representantes, que es El cartero, y también Factotum, y otras tantas que te mencionaré más adelante. Él, cuando cumple los 20 años, deja el hogar paterno y empieza con una vida trashumante, de un lado para otro, hasta cierto punto la delincuencia, es decir, rayar con esas cuestiones que ya no tienen norma dentro de la sociedad, estar como fuera de la ley. Él visualizaba esto, visualizaba como parte también de la vida, y te voy a mencionar 4 de sus frases. Él decía: hay algunas personas que no enloquecen nunca, y precisamente se refería como a esa cotidianidad, lo que se puede transformar en algo como ordinario, donde la gente ya no ve, sino vive por vivir y punto. También en una de las segundas frases de Charles Bukowski, él dice: la soledad real no es necesariamente estar solo. Hay otro tipo de soledades que te enfrentan a ti mismo, que te enfrentan a la vida, o que también te hacen regresar a ti. Tercera frase de Charles Bukowski, importante y que se encuentra en sus obras. Esta frase es: qué tristes aquellos años en los que tenía el deseo, ¿sí?, y las ganas o necesidad de vivir, pero faltaba la habilidad. Y por último, la 4ª frase, que dice: el amor es hasta cierto punto un prejuicio, o parte de un prejuicio. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene ya esquemas, ya tiene estructuras, y a veces el amor tiene que estar pero tan restringido por eso, cuando en realidad no. El amor es una fuerza extraordinaria y deberíamos vivir de manera plena, vivir todas nuestras experiencias. Y bueno, estas son algunas de sus frases de acuerdo al tipo y estilo de vida que llevó Charles Bukowski. Incluso él llegó a ser también un guionista a sueldo de Hollywood, y te voy a platicar un poquito. Él llega al cine a partir del director Marco Ferreri, el cual propone la obra de Charles Bukowski, y también llega a ser el propio Bukowski su guión de su vida de joven, ¿sí?, que en España es conocido el filme como El borracho. Y en una tercera instancia también tenemos a Dominique Deluder, quien lleva 3 de sus cuentos
al cine bajo el título de Amor Loco. Charles Bukowski tiene más de 1000 poemas escritos, 5 novelas y 6 libros de relatos, entre los cuales te puedo decir que es La senda del perdedor, El cartero, Factotum, Escritos de un viejo indecente. También podemos decir que está el texto de Eyaculaciones y exhibiciones, La máquina de follar, que son extraordinarios y que no solamente tienen que ver con esa vida de arrabal, de la sexualidad, de la promiscuidad, sino retratar esa realidad y que él pudo sumergirse y traerla y decirnos, esto también existe, es también parte de la vida y tendríamos que comprenderla para entender la vida en su totalidad. Y qué mejor que puedas acercarte a la literatura de este extraordinario escritor. Charles Bukowski es extraordinario en el sentido, insisto, de su perspectiva, de acercarnos a ese trasfondo. También debo de decirte que Charles Bukowski era agnóstico, es decir, el agnosticismo no niega la existencia de Dios, porque dice, es más bien corriente filosófica, una ideología donde manifiesta, ¿sí?, que el hombre no tiene la capacidad de representar, significar o entender el absoluto ni a Dios. Por lo tanto, no lo niega y ahí está. Empieza a experimentar el universo, la vida y a través de él entender o experimentar a Dios. Realmente Charles Bukowski es extraordinario, te lo recomiendo, búscalo por favor, lee acerca tanto de su vida, ¿sí?, más datos busca, pero sobre todo de su poesía. Es extraordinario la poesía de este poeta maldito del realismo sucio. Y bien, vayámonos a nuestra colación literaria. ¿A quién tenemos? A Jean-Louis Lewis Kerouac, más conocido como Jean Kerouac. Él es obviamente pionero de la generación beat. Aquí sí tenemos a este representante y obviamente influyó en la escritura de Charles Bukowski. Él tiene temáticas también como el espiritualismo católico, el jazz, el sexo libre, la promiscuidad, la pobreza, el alcohol, las drogas y demás. Era como una especie o una necesidad de explicar lo que estaban experimentando o viviendo, válgame la redundancia, ¿sí?, de lo que les tocó como generación experimentar y enfrentar, cambios ideológicos, crisis humanística y demás. Entonces la enfrentan y qué mejor que a través de un arte tan sublime y extraordinario como la literatura. Jean Kerouac tiene 2 textos que te quiero recomendar. Tiene más, pero te los recomiendo todos. Sí, En el camino y Los vagabundos del Dharma, donde empieza a introducir realmente también su experiencia con el encuentro y el budismo. Es extraordinario Jean Kerouac en su forma del realismo y de su literatura muy simultánea, muy espontánea, muy inmediata y directa. Así es que 2 grandes, ¿sí?, de la generación beat. Te los recomiendo, te los dejo en el tintero, no los pierdas de vista. Amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Dale like, por favor. Si no te has suscrito, dale click a la campanita o también sígueme en redes sociales, en Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega y puedes escribirme tus comentarios al correo de lovecraft31@hotmail.com, los cuales contestaré y estaré muy atenta a ellos. Hasta la próxima semana. ¡Chao!